¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar la curiosidad humana? A menudo, la ciencia se define por sus descubrimientos y logros, pero detrás de cada curiosidad satisfactoria hay riesgos, experimentos arriesgados, y en ocasiones, prácticas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Hoy, vamos a sumergirnos en un mundo fascinante y perturbador, los experimentos científicos más extraños de la historia. Permíteme asegurarte que lo que estás a punto de descubrir no solo te sorprenderá, sino que también hará que reconsideres lo que sabes sobre la ciencia. Imagina ser parte de un laboratorio donde se mezclan las fronteras de la ética y el conocimiento. ¿Qué límites estarías dispuesto a cruzar en nombre del avance científico? A lo largo de los siglos, muchos científicos han llevado esta pregunta a sus extremos, desafiando normas y, a veces, la propia moralidad, todo con la esperanza de descubrir algo extraordinario. Así que, si estás listo para un viaje lleno de asombro y quizás un poco de inquietud, sigue con nosotros. Prometemos que no te arrepentirás de acompañarnos en esta travesía. Desde experimentos en los que se ha sometido a seres humanos a condiciones extremas, hasta intentos de manipular la naturaleza de forma inquietante, hay miles de historias que explorar. Pero cada historia tiene sus intrigas, sus giros inesperados, y lo mejor es que cada una de ellas ilumina aspectos de nuestra propia humanidad. En lo que sigue, encontrarás curiosidades que desafiarán tu percepción no solo de la ciencia, sino de lo que realmente significa ser humano. Comencemos con un hallazgo que podría parecer increíblemente lejano, pero que tiene sus raíces en la inquietante fascinación de la humanidad por el control y la modificación. Hablemos del famoso experimento Tuskegee. Durante más de 40 años, un grupo de hombres afroamericanos en Alabama fue estudiado sin su consentimiento sobre la sífilis. En lugar de proporcionarles tratamiento, los investigadores observaron el progreso de la enfermedad en sus cuerpos. ¿Puedes imaginar vivir sin saber que estás siendo utilizado como un sujeto de prueba? La falta de ética en este experimento no solo se ha convertido en un hito de lo que no debemos hacer en la ciencia, sino que también dejó un legado de desconfianza entre la comunidad afroamericana y los campos médicos. Este es solo un ejemplo que subraya el tipo de experimentos que a menudo han cruzado la línea entre lo moral y lo inhumano. Y tú podrías estar preguntándote, ¿cómo fue posible que esos experimentos se llevaran a cabo? Aquí es donde comienza una historia de ambición, ignorancia y a menudo, un horrible sentido de curiosidad. En los mismos años en que se realizaban estos estudios, el mundo cambiaba rápidamente y la ciencia avanzaba en una dirección impensable. Pero los resultados no siempre justificaron los medios. ¿Te imaginas qué pasaría si se repitieran hoy en día? La tecnología moderna y la sensibilidad ética han cambiado radicalmente, pero el deseo innato de entender el cuerpo humano sigue siendo igual de insaciable. Pero eso no es todo. ¿Qué hay de la famosa ciencia austera de vampiros de la ciencia? Este es otro término que podría dejarte asombrado. Durante el siglo XVIII, los científicos utilizaban el sangrado para tratar una serie de enfermedades, convencidos de que la eliminación de sangre podía curar cualquier mal. ¿Te resulta familiar? En realidad, esas prácticas pueden hacerte pensar en los relatos góticos de vampiros. Pero en lugar de horror, lo que los médicos buscaban era restaurar el equilibrio en el cuerpo. La idea era que la sangre, como fluido vital, podía ser manipulada, similar a un maestro de orquesta que lleva a cabo su sinfonía. ¿Y los resultados? Bueno, la mayoría de las veces, el tratamiento conducía a la muerte. Imagina ver a alguien desmayarse lentamente, sin saber que lo que eran considerados salvadoras prácticas médicas realmente les estaban causando daño. Este experimento subraya cómo, a veces, la ciencia avanza por caminos oscuros y tortuosos, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, o quizás no tanto. A medida que continuamos nuestro viaje, otro experimento nos lleva a las profundidades de la mente humana. En la década de 1950, un grupo de investigadores decidió indagar en el concepto de percepción. El experimento de la isla de los simios es una de esas historias impactantes. En este caso, se pretendía observar cómo los simios podrían comunicarse y organizarse entre sí. Los científicos introdujeron un grupo de simios de diferentes especies en una isla deshabitada, observando cómo desarrollaban su propia jerarquía y lenguaje. Pero aquí está el giro impactante: los investigadores lo hicieron sin intervención,
queriendo ver cómo la naturaleza tomaría su curso. A pesar de las intenciones, este experimento condujo a resultados inquietantes, ya que los simios empezaron a mostrar comportamientos de agresión inesperados y luchas internas que no reflejaban lo que se pensaba que era una interacción natural. ¿Te imaginas lo que pasaría si el experimento se realizara con humanos? Pasando a experimentos más recientes, tenemos el experimento de la Guía de la Vida Profunda, llevado a cabo en un laboratorio en la Universidad de California en Los Ángeles. Los investigadores estaban interesados en los efectos de la influencia social en el comportamiento humano, así que decidieron estudiar a los grupos en diferentes escenarios sociales. La intriga radica en que crearon situaciones en las que los voluntarios eran inducidos a tomar decisiones erróneas por parte de su grupo. Esto les mostró cómo se puede presionar a una persona a actuar en contra de su propio juicio. ¿Te das cuenta de que esto ocurre constantemente en la vida real? En redes sociales, personas que difunden información errónea, obrando bajo la influencia de tendencias que no han cuestionado. Este experimento es solo un dramatismo sobre el poder del grupo. Lo que te lleva a preguntarte, ¿cuán vulnerables somos realmente a las opiniones que nos rodean? Ahora bien, déjame llevarte a un lugar ciertamente extraño, la experiencia del superhombre. En la década de 1970, un grupo de científicos en la Unión Soviética llevó a cabo experimentos para crear un hombre mejorado. Su misión era puramente ambiciosa, manipular la genética humana con el fin de desarrollar capacidades sobrehumanas. Resulta que la idea de un superhombre no solo existe en los cómics. Algunas de estas pruebas incluyeron la combinación de genes de diferentes especies, en un intento de hacer un ser humano más fuerte y resistente. El resultado fue un absoluto desastre y varios fracasos éticos. Los sujetos que participaron en el experimento sufrieron efectos paralizantes e incluso incapacitantes. Cuando piensas en mejora genética, ¿no podría llevarnos a una delgada línea que la ciencia no debería cruzar? Y, como si fuera poco, aquí viene uno de los experimentos más infames de todos los tiempos, el proyecto MKUltra. Este experimento encubierto de la CIA tenía como objetivo explorar el control mental y las técnicas de manipulación. En su búsqueda de la verdad detrás del control y la resistencia, la CIA utilizó drogas, hipnosis y otras formas de coerción en sus sujetos, muchos de los cuales no eran conscientes de su participación. ¿Te imaginas ser forzado a consumir sustancias que alteran la mente sin tu consentimiento? Es el epítome de la obsesión por el poder y el control, donde el costo humano estaba totalmente fuera de la ecuación. Los efectos de estos experimentos aún se sienten en la cultura contemporánea y nos hacen cuestionar cuán lejos estarían dispuestos a llegar aquellos que se encuentran en posiciones de poder. Cada uno de estos experimentos no solo desafía nuestras nociones de la moralidad en la investigación científica, sino que también dibuja un mapa de la complejidad de la psicología humana. Y, aunque hemos explorado tantas facetas, aún hay más por descubrir. A medida que cruzamos fronteras en la ciencia, otra pregunta se plantea: ¿qué tan lejos llegaríamos en la búsqueda de la verdad? En la segunda parte, exploraremos experimentos que examinan los límites del dolor y el sufrimiento humano, llevándonos a una reflexión sobre el sentido de la vida y el valor de la ética en la ciencia. ¿Cuáles son esos experimentos oscuros que prefieres no conocer? ¿Qué revelaciones impactantes los científicos han hecho mientras luchan por entender más sobre nosotros mismos? Así que, no te vayas. Lo mejor está por venir, y la curiosidad humana solo se agranda a medida que avanzamos hacia el corazón de nuestros misterios más oscuros. En la segunda parte de nuestra travesía por los experimentos más extraños de la historia de la ciencia, es esencial que abordemos una de las áreas más sombrías, los experimentos que exploran los límites del dolor y el sufrimiento humano. Estos experimentos, aunque realizados con el deseo de entender mejor la naturaleza humana, han cruzado en más de una ocasión la línea de la ética y el respeto por la dignidad del individuo. Comencemos hablando del escalofriante experimento de la prisión de Stanford. Realizado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971, este estudio tenía como objetivo investigar cómo los roles y las estructuras de poder podían influir en el comportamiento humano. Zimbardo reclutó a estudiantes universitarios para que asumieran roles de prisioneros y guardias en un entorno simulado. Lo impactante del experimento no fue solo la rapidez con la que los estudiantes se sumergieron en sus papeles, sino la brutalidad que comenzó a emerger entre los guardias, quienes abusaron de su poder y trataron a los prisioneros de manera deshumanizadora.
En menos de una semana, el experimento tuvo que ser cancelado por el daño psicológico que se estaba causando. Esta experiencia nos hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestra moralidad y cuán rápido podemos descomponernos bajo condiciones de presión. ¿Qué imágenes de los guardias y su comportamiento reflejan sobre la naturaleza humana? A su vez, el experimento Indiana de la Universidad de Michigan en la década de 1960 es otro ejemplo perturbador. En este caso, los investigadores querían comprender la relación entre el dolor físico y la interacción social. Para ello, sometieron a los sujetos a descargas eléctricas con el fin de estudiar sus reacciones. Los resultados fueron escalofriantes, no solo mostraron que las personas a menudo infligían dolor a otros bajo órdenes, sino que también observaron cómo se justificaban a sí mismas su comportamiento despiadado. Es un recordatorio escalofriante de cómo la obediencia a la autoridad puede extenderse a la violencia. Este tipo de experimentos hace eco del impacto de la situación en la moralidad individual y plantea la pregunta: ¿cuán libres somos realmente en nuestras decisiones éticas cuando somos presionados por la autoridad? Siguiendo con algunos de los episodios más infames de la psicología, no podemos olvidar el experimento de Milgram de la década de 1960. Este estudio, diseñado por el psicólogo Stanley Milgram, buscaba entender cuán lejos estaría una persona dispuesta a ir en nombre de la autoridad. Los participantes creían que estaban ayudando a estudiar el aprendizaje, y por ello, tenían que administrar descargas eléctricas a un alumno, que en realidad era un cómplice. A pesar de escuchar simulaciones de dolor, muchos se vieron obligados a continuar aplicando descargas cuando se les decía que lo hicieran. La revelación de que la mayoría de las personas seguiría ciegamente las órdenes, a pesar del sufrimiento que creían estar infligiendo, sacudió a la comunidad científica y trajo consigo cuestionamientos profundos sobre la naturaleza del poder y la moralidad. Pero, ¿verdaderamente podríamos esperar que las personas sean capaces de rehusar seguir órdenes dañinas, incluso cuando ven las repercusiones de sus acciones? A medida que exploramos en detalle estos temas de dolor y control, es vital mencionar el término tortura experimental. Durante la Guerra Fría, las agencias de inteligencia de varios países, incluida la CIA, llevaron a cabo investigaciones sobre técnicas de interrogación que incluían torturas físicas y psicológicas. Un proyecto notable fue el Proyecto Artichoke, en el que se probó el uso de drogas, hipnosis y otras formas extremas de coerción en sujetos, algunos de ellos inocentes. La falta de ética en estos experimentos se asemeja a escenarios de terror, pero, tristemente, estos episodios reales nos muestran que la línea entre la ciencia y la barbarie puede ser peligrosamente delgada. A medida que nos adentramos en el futuro, estas lecciones deben ser recordadas para evitar que la historia se repita. Otro experimento de gran interés es el experimento de la privación sensorial, llevado a cabo en la década de 1950. En este estudio, los científicos buscaban investigar los efectos de la privación de estímulos sensoriales. Los participantes fueron encerrados en condiciones de aislamiento total, lo que impidió que cualquier forma de entrada sensorial llegara a sus cerebros. Durante largos periodos, comenzaron a experimentar alucinaciones y desorientación. Las consecuencias de este estudio nos llevan a cuestionar el límite de la mente humana, hasta qué grado pueden ser tolerables los límites del aislamiento y la privación. Este experimento sirve como una advertencia sobre lo que significa estar en completa desconexión del mundo que conocemos. En una dirección más contemporánea, el experimento de la tortuga en el agua congelada es otro caso digno de mención. Esta investigación fue realizada por un grupo de neurocientíficos que buscaban explorar la respuesta al estrés en situaciones extremas. Utilizaron tortugas, sumergiéndolas en agua helada para observar sus reacciones fisiológicas. El resultado, además de ser éticamente cuestionable, nos brinda una visión de cómo la ciencia a menudo puede descuidar el bienestar de los seres vivos en la exploración de respuestas biológicas a las condiciones extremas. Los torturadores de animales en nombre de la ciencia muestran una falta de respeto fundamental hacia la vida, lo que nos lleva a preguntarnos sobre los límites en la investigación experimental. Es doloroso considerar cómo los avances en ciencia pueden ir de la mano con atrocidades hacia seres indefensos. Desde otro ángulo, hablemos de los experimentos de la mente abierta. En la década de 1970, un grupo de investigadores llevó a cabo el Proyecto Bluebird, que tenía como objetivo estudiar la manipulación de la mente a través de técnicas de hipnosis y programación mental.
Estos experimentos involucraban la creación de agentes durmientes, que estarían condicionados para responder a ciertas palabras o comandos. En su búsqueda por entender la psicología y el control mental, los investigadores llevaron a cabo experimentos que evadían la ética y la responsabilidad. Este tipo de prácticas y sus consecuencias actuales siembra dudas sobre cómo la curiosidad humana puede cruzar umbrales peligrosos. Como hemos visto, la búsqueda del conocimiento muchas veces choca contra la ética. Algunos pueden argumentar que el fin justifica los medios, especialmente cuando los resultados se han utilizado para combatir enfermedades o mejorar la condición humana. Pero, ¿realmente vale la pena el costo? Cada uno de estos experimentos debe servir como un canto a la cautela, recordándonos que no todo lo que brilla en el nombre de la ciencia es realmente oro. ¿Y hacia dónde nos dirige este camino tortuoso del conocimiento? A medida que la ciencia avanza hacia nuevos territorios, las líneas entre moral y amoral se vuelven cada vez más difusas. El crecimiento de la biotecnología y la manipulación genética nos abrirá nuevas puertas o creará dilemas éticos aún más complejos. Experimentos como aquellos que buscan la posibilidad de curar enfermedades genéticas o extender la vida humana pueden generar diatribas científicas, que a su vez trae a la mesa consideraciones éticas sobre qué significa ser humano en un mundo donde la manipulación de la vida se vuelve práctica común. Sin embargo, en medio de todo este caos, hay destellos de esperanza. La creciente conciencia pública y el escrutinio hacia la ética en la investigación científica es fundamental para evitar que historias de atrocidades se repitan. Instituciones y organizaciones se están formalizando para asegurar prácticas éticas en la investigación, lo que proporciona un marco que puede sostener la curiosidad sin dejar de lado la humanidad. En conclusión, la curiosidad humana, aunque esencial para el avance del conocimiento, debe ser alimentada con ética y responsabilidad. Los experimentos científicos extraños e inquietantes que hemos explorado no solo nos brindan una visión perturbadora de nuestro pasado, sino que también nos recuerdan la importancia de proteger la dignidad de todos los seres vivos en la búsqueda del conocimiento. La ciencia debe ser un faro de esperanza, no una sombra de horror. Al enfrentar los desafíos del futuro, recordemos estas lecciones. Convertir la curiosidad en comprensión, el conocimiento en responsabilidad, y la ciencia en un camino hacia un mundo mejor. Sigamos cuestionando, aprendiendo y, por encima de todo, actuando con humanidad. Después de todo, el viaje del conocimiento debe ir de la mano con el respeto por cada vida que toca. La curiosidad humana, aunque insaciable, puede ser nuestra mayor virtud si aprendemos a manejarla con cuidado y respeto por las fronteras de la ética.